Antes del hacha, antes del juicio, una flota detenía el Áulide. El rey Agamenón, padre de Electra, necesitaba viento para ir a la guerra. El precio, la vida de su propia hija, Ifigenia. Aquí nace la fractura. Imaginen a Electra y Orestes viendo cómo su padre engaña a su hermana para llevarla al altar del sacrificio. Ese es el primer trauma. El padre, como verdugo, y la madre, Clitemnestra, como una herida abierta de dolor. 10 años después, Agamenón vuelve victorioso de Troya, pero en casa, Clitemnestra ha conspirado con su amante, Egisto. No buscaban justicia para la pobre Ifigenia, buscaban el poder absoluto. El regreso del héroe se convirtió en una carnicería. Agamenón fue asesinado en su bañera, indefenso. Ese acto ilegal invalidó la corona y dejó a Micenas en manos de usurpadores. La ley desapareció esa noche. ¿Qué pasó con los niños? Electra fue degradada sirvienta en su propio palacio, obligada a ver al asesino de su padre sentarse en su trono. Creció, respirando odio. Y Orestes, enviado lejos, viviendo en el exilio, con el único propósito de regresar un día para limpiar la casa. Su identidad fue borrada para ser convertida en un arma. Electra nunca dejó de escribirle, nunca dejó de llamarlo. Ella alimentó la llama de la venganza durante una década. Y así llegamos al día de hoy. Orestes ha regresado, la sangre de la madre ha corrido. Ahora, el público debe decidir. ¿Fue este el último acto de una tragedia familiar o el primer acto de una justicia necesaria? Bienvenidos a esta edición especial. Hoy desenterramos un crimen que ha dividido a la humanidad por siglos: el matricidio de Micenas. Un caso donde la mente humana se quiebra bajo el peso de la tradición y el dolor. Analizaremos si hubo libertad o destino. Desde el punto de vista legal, este caso representa la transición de la ley de Tailón al juicio por jurado, un antes y un después en la civilización. Y nosotros defenderemos el derecho a la justicia en un contexto donde el Estado simplemente no existía. Padre, tu sangre aún grita desde la tierra. Orestes, si no actúas, el olvido será tu verdadera tumba. Escuchemos el testimonio recuperado de Electra. Noten el tono de desesperación. Yo no maté a un esposo, maté al verdugo de mi hija Ifigenia. ¿Quién me juzga a mí? Ahí la tienen, la justificación del trauma. Clitemnestra no se ve como asesina, sino como una madre vengadora. Es un círculo de narcisismo y dolor. Compañeras, mi tesis es clara. Orestes fue obligado por el oráculo de Delfos. Si un dios te ordena matar, ¿tienes libre albedrío? No podremos juzgarlo con leyes modernas. Pero Lía, la moral no puede ser dictada por figuras externas. Como jueza, debo preguntar, ¿buscaba Orestes justicia o simplemente recuperar su trono? El motivo importa. Pero Andrea, si el rey Agamenón fue asesinado, ¿quién debía castigar a la reina? ¿Ella misma? Exacto, Michelle. Psicológicamente, los hijos estaban en una olla a presión, sin una institución que mediara. La única salida que su psique encontró fue eliminar la fuente de su angustia, su madre. Es momento del veredicto, después de analizar las pruebas. Pido clemencia. Consideren que el acusado fue perseguido por las furias. Su propio castigo ya ha comenzado. Desde la salud mental, el veredicto es claro. Orestes necesita rehabilitación. No ejecución. El matricidio es el fruto de una familia que está completamente enferma. Ciudadanos, la jueza Andrea dictará la sentencia definitiva. Declaro a Orestes culpable del acto, pero libre de la condena física, bajo la condición de que este sea el último acto de violencia de su linaje. La cadena de sangre se rompe hoy. Cerramos este expediente. La justicia siempre es compleja cuando se mezcla el amor y el odio. No hereden las guerras de sus padres. Sanar es mejor que vengar.
La ley está para evitar que lleguemos a estos extremos. Gracias por acompañarnos en este análisis profundo del caso Electra. Hoy no contamos solo una historia antigua, contamos una cadena de decisiones que empezó con un sacrificio y terminó en más sangre, desde Áulide hasta Micenas. Cada acto fue una respuesta, pero también el inicio de una nueva herida. La pregunta es inevitable: ¿en qué momento esto dejó de ser justicia y se convirtió en tragedia sin fin? Aquí no hay villanos simples, hay personas rotas. Electra creció con odio porque le enseñaron que amar era perder. Orestes fue criado para vengar, no para vivir. Ninguno tuvo la oportunidad de elegir quién quería ser. Cuando el dolor no se procesa, se hereda. Y eso es exactamente lo que vemos aquí. Una familia donde el trauma pasa de generación en generación. Pero no podemos ignorar los hechos. Clitemnestra asesinó a Agamenón. Orestes asesinó a su madre. Ambos actos son crímenes. Si aceptamos la venganza como justicia, entonces la ley pierde todo su sentido. No hay orden, no hay límites, solo queda la violencia justificándose a sí misma. Y sin embargo, ¿cómo nosotros podríamos juzgar las reglas modernas de quienes vivían bajo otras creencias? En su mundo, la ley de Tailón, con la frase ojo por ojo, era una forma del equilibrio. Orestes no actuó solo por impulso, sino también por mandato, de su familia y de su honor, incluso de los dioses. Aquí no solo se juzgan acciones, se juzgan contextos y otras historias. Entonces, ¿qué hacemos con esa historia? ¿La vemos como un relato lejano o como un espejo? Porque aunque no vivamos en palacios ni empuñemos espadas, seguimos enfrentando lo mismo: dolor, traición y decisiones difíciles. La diferencia está en qué hacemos con ese dolor. Electra eligió alimentarlo. Orestes eligió actuarlo. Pero hoy sabemos que romper el ciclo también es una opción. Sanar no es solamente olvidar, es decidir que la historia no se vuelva a repetir. La justicia real no busca venganza, busca equilibrio, busca que el daño no continúe. Si cada víctima se convierte en agresor, nunca habrá un final. Los observo a cada uno de ustedes, y aquí está el verdadero juicio. No se trata solamente de Orestes, sino el de nosotros, porque la decisión no está en el pasado, está aquí, ahora. ¿Creemos que la violencia puede cerrar una herida o solo seguir abriendo otra más profunda? La historia de Electra no termina con una muerte, termina con una herida que sigue abierta, porque la sangre puede secarse, pero el dolor no desaparece. Y ahora, la pregunta ya no es de ellos, es de ustedes. ¿Van a repetir la historia o van a ser los primeros en detenerla?